Buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que estés tan contento como nosotros de poder compartir un capítulo más de esta serie En Esto Creemos. Hoy tenemos una doctrina, una creencia muy especial que conversar con Dani. Así que Dani, ¿cómo estás? Todo bien, Nico, contento nuevamente por estar estudiando junto a cada una de las personas que están viendo este video una creencia sumamente importante, que todo cristiano lo acepta, que es el tema del bautismo. Eh, Vamos a ver algunas diferencias que tenemos con otras denominaciones, pero la mayoría del cristianismo tiene el mismo concepto que nosotros como iglesia. Pero Nico, como siempre, debajo en la descripción le estamos dejando el link para descargar este material en otro formato, el formato antiguo, en PDF. Les invitamos a que puedan descargar y que lo puedan leer, que ustedes mismos puedan profundizar justamente sobre esta creencia y sobre las demás creencias. Pero también, Nico, le invitamos a que puedan estar viendo los capítulos anteriores. Exactamente, así podemos formar una visión global también del mensaje que Dios nos da e ir uniendo cada uno de estos conceptos en uno mayoritario y tener claras estas ideas que son tan importantes, ya que son la palabra de Dios para nosotros. Así que vamos a tratar de iniciar entonces hoy y le voy a pedir a Dani que nos pueda acompañar con una oración, y así comenzamos el estudio de la palabra hoy. Muy bien, les invitamos a que podamos buscar al Señor a través de la oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente por esta oportunidad, por estudiar una creencia más, Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que nos pueda dirigir para entender correctamente esta creencia. Te lo suplicamos humildemente todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, perfecto. Mientras que Dani va compartiendo la pantalla ahí, les voy contando que justamente como decía él, el bautismo es una doctrina, una creencia central para nosotros también, y confiamos en que el Señor ha dado luz con respecto a esto en la Biblia. Así que Dani, avanzamos entonces, el tiempo es tuyo. Sí, si nosotros decimos bautismo, automáticamente pensamos en cristianismo. Es lo primero, todo cristiano debe bautizarse. ¿Y es importante el bautismo? Ahí dice una pregunta, ¿cuán importante es el bautismo? Entonces con Nico podemos empezar a dialogar, ¿no, Nico? ¿Te parece que es fundamental el bautizarnos? Creo que es importante porque evidentemente nos dio, Jesús nos dio ese ejemplo, pero tenemos que encontrarle la importancia dentro del contexto correcto. Y nosotros podemos darle una importancia incorrecta y tal vez no darle el significado correcto, pero sí me parece muy importante. Exactamente. Y ahora vamos a profundizar y tenemos algunas preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie. Ahora, el bautismo constituye un aspecto importantísimo para el cristianismo, porque la persona está públicamente diciendo, he aceptado al Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo es un mandato de Dios, o mejor dicho, de Cristo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, Él le da la comisión a los discípulos y dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, es una orden, es un mandato que la iglesia debe seguir. No vamos a entrar en la fórmula trinitaria que lo hemos visto al principio. Si no estoy mal, creo que fue en el tema número 5 de las creencias, que lo vimos con el pastor Belardo y habíamos analizado que la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe, siempre existe en el texto bíblico. Pero por lo tanto, volviendo acá al punto, tenemos que tener en claro que es un mandato de Jesús. Y otro punto a destacar, Jesús fue bautizado y Jesús dijo, ejemplo os he dado. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Interesante, ¿no, Nico? Porque Cristo no necesitaba ser bautizado. Exactamente, exactamente. Porque, sí, Claro, justamente pensamos en ese momento en lo que significa para nosotros el bautismo, que esto que vos decías, acepto a Jesús como mi Salvador y me bautizo
visualizando lo que significa que ahora lo vamos a ver un poco más el bautismo. Jesús no lo Sí. necesitaba en ese momento, sin embargo, uno se puede preguntar ¿por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Exactamente, ese es el punto principal. Aparte, además de mostrar que comenzaba justamente su ministerio, ¿sí? Los Claro. 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo acá en la tierra, pero al mismo tiempo es un ejemplo para nosotros. Es interesante también ver, Nico, que en el tiempo de Cristo no era nuevo el concepto de bautismo. Juan el Bautista, ¿sí? ¿Bautizaba a quiénes? Esa es una pregunta interesante. Los judíos no necesitaban ser bautizados, porque eran parte del pueblo de Dios. Los que se bautizaban eran los no judíos, que aceptaban el judaísmo como religión. Pero ahora viene Cristo e introduce un concepto nuevo, que los judíos debían ser bautizados. Entonces ahí cambia el paradigma y nos llega a nosotros hasta el día de hoy el tema de sumergir a la persona, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el texto clave que siempre utilizamos cuando como pastores vamos a hacer un bautismo es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice, o será salvo. Entonces, acá nos presenta que es importante para la salvación, pero ¿es determinante, Nico? Porque yo me hago una pregunta. Tenemos el ladrón en la cruz que no llegó a bautizarse porque no tuvo tiempo. Y Claro. Jesús dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Evidentemente, esa excepción que justamente marca lo que realmente tal vez significa el bautismo y la conexión que tiene con la salvación. Como dice ahí en las pantallas, si bien el bautismo se haya unido virtualmente a la salvación, no la garantiza. Ya hablamos anteriormente de que nuestras acciones, en los distintos capítulos que tuvimos, las acciones no son para nuestra salvación, son un reflejo de quien nos salva o son una expresión de amor hacia quien nos salvó. Así que evidentemente el bautismo tiene una conexión con la salvación, porque todas nuestras acciones tienen una conexión indirecta con nuestra salvación, porque es una respuesta al ser salvados. Ahí está el punto. Sí. Ahí está el punto. Una respuesta al ser salvado, dijiste. Exactamente. Porque algunos tal vez pensarán que bueno, en el bautismo inicia la salvación. Y no, porque antes la persona probablemente haya aceptado a Jesús. La aceptación de Jesús es la que nos trae salvación. Si no, estaríamos diciendo de que el bautismo es una paga por la salvación de los cristianos. Y no, eso sería justamente ir en contra de la justificación única y absolutamente por la fe y el sacrificio de Cristo. Interesante si vamos a la Iglesia Católica, Nico, porque ellos tienen, ahora se me fue el nombre, los diferentes ritos que deben hacer, y dentro de esos está, bueno, el tema del bautismo, el tema de la misa, ¿sí? Que son medios salvíficos, para que se entienda. Sacramentos, esa era la palabra, se me había los sacramentos. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Medios de salvación. Entonces la Iglesia dice, y interesante este concepto, Nico, porque ellos dicen, nosotros somos la única iglesia por la cual se puede salvar, porque nosotros justamente ministramos los sacramentos, los medios de salvación. Por eso la Iglesia Católica dice, somos la única iglesia verdadera y con la cual se pueden salvar las personas. Claro. La Iglesia Adventista no cree en eso. Claro. Nosotros somos el pueblo remanente con un mensaje especial, pero la Iglesia no salva, Cristo salva. Exactamente. Creo que ahí también se genera esta diferencia, porque nuestro concepto tal vez del bautismo viene del concepto católico, y Sí. por eso es que le brindamos a veces inconscientemente o conscientemente una actitud salvífica al bautismo, cuando obviamente y absolutamente no es así, sino que creemos que lo único que puede salvarnos y que nos salva es la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Nada más. Todo lo que hace Exacto. refleja al otro, nos lleva, nos conduce al otro. Ahora, interesante el texto de Marcos 16, porque
dice, el que creyere, o sea, primero hay que creer. Claro. Pero Pedro, justamente, y estoy buscando acá en la Biblia, en Hechos capítulo 2, dice algo interesante. Cuando después de haber predicado semejante sermón, se le acerca a las personas y ¿qué les dice? ¿Qué haremos? Claro. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Te acordás, Nico? Bautícense. Sí, pero viene el arrepentimiento primero. Claro, arrepiéntanse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Note que viene justamente el arrepentimiento. Entonces, si yo quiero ser bautizado, primero debo arrepentirme, creer y bautizarme. Es una consecuencia el bautismo. Vos sabés que hace poco conversaba con un grupo de amigos en el que había una confusión con respecto al arrepentimiento y a nuestro entendimiento con el arrepentimiento. Porque ellos me dicen, no, pero si nosotros no somos salvos por hacer absolutamente nada, y vos me estás diciendo que por arrepentirme soy salvo, entonces estamos adorando al arrepentimiento. Yo le digo, y ellos entendían el arrepentimiento como la decisión y el cambio. Y no, el arrepentimiento es tomar la decisión de aceptar a Jesús como mi Salvador, y eso ya es un cambio de pensamiento que genera una transformación, pero luego ya de ser salvado, a la hora en mi pensamiento decir, desde acá quiero caminar de nuevo. Ese punto lo vamos a ver más adelante. El arrepentimiento, cambio de... Pero está perfecto, Nico, estamos hablando. Y estaba buscando justamente Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, al oír esto se compungieron, o sea, les dolió el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta. Y fíjense lo que le responde Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que primero va el arrepentimiento, creer, acá el texto que estamos leyendo, Marcos 16. Noten que va arrepentimiento, creer y bautismo. Y más adelante dice arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento, como dijiste vos, es el cambio de pensamiento, y la conversión es darse vuelta, volver al camino. Claro. Y como consecuencia de eso, yo debo aceptar a Jesús. Vamos a avanzar porque hay muchos conceptos más. Bueno, la palabra bautizar significa sumergir. Claro. Entonces, Juan el Bautista era Juan el que sumergía a las personas. En ninguna parte en la Biblia se presenta que se ponía un poquito de agua. Jesús fue bautizado, dice que descendió y después ascendió de las aguas. Eso significa que había mucha agua, el río Jordán, obviamente. Entonces, interesante, ¿no? Porque ahora vamos a ver el simbolismo de sumergir a la persona. En el Nuevo Testamento se presenta muchas veces el tema de la inmersión. Obviamente, no vamos a hablar del punto que dice que bautizaban en el nombre de Jesús, eso también se mencionó anteriormente en una clase. Y algo interesante, hace un tiempo atrás, Nico, hace varios años atrás en realidad, estaba en mi antigua iglesia, en la iglesia de Lomas de Zamora, y había venido el pastor Rando, justamente ofreciendo material, y teníamos un bautismo. Y el pastor Alcibiades, en esa oportunidad, le dio la oportunidad a él para que presentara el tema del bautismo en los minutos que ellos iban a cambiar, el pastor y los catecúmenos. Y muy interesante, él había viajado a Europa y él documentó por mano propia, justamente estaba visitando las catedrales que tenían cientos de años y descubrió algo interesante, que en esas catedrales, en todas las iglesias católicas, habían bautisterios que fueron enterrados o que no se usaban. O sea que la iglesia antigua, por así decirlo, usaba un bautisterio para bautizar. Es decir, que el concepto de bautizar a los niños es tardía dentro del cristianismo. Entonces, bueno, acá
este autor dice, el pleno significado del bautismo se advierte únicamente cuando se lo administra por inmersión. Eso lo estamos hablando, pero ¿qué simboliza justamente el bautismo? Simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Interesante eso, si nosotros vamos al atrio del santuario, que había solamente 2 muebles en el patio sería, estaba el altar de sacrificio y estaba la fuente de bronce que contenía agua, donde los sacerdotes se tenían que lavar. Y justamente en el altar se sacrificaban corderitos, que representan la muerte del Señor Jesucristo, y la fuente representa la resurrección de Cristo. Todo es interesante, cada uno de los muebles tiene, o mejor dicho, representa a Cristo. Ahora, en nosotros representa exactamente lo mismo. El bautismo significa la muerte, porque la persona cuando entra en el agua no está respirando, entonces simbólicamente está muerto, y cuando sale de las aguas representa la resurrección, vuelve a respirar. Y es un lindo símbolo de Cristo. Cristo murió y resucitó, pero también representa nuestra vida espiritual. Somos muertos en el viejo hombre y resucitamos a una nueva vida espiritual. También, sí, Nico. Que justamente de eso se trata, eso es la expresión del arrepentimiento. Decidir morir al yo, o morir a mis deseos en contra de Dios, y dejar que Dios me transforme a una persona nueva. El bautismo es como un comienzo de un camino que dice, ok, mi vida anterior la manejé yo, desde ahora en más quiero que la maneje Dios y que Él me transforme. Yo no me bautizo porque ya me transformé, me bautizo para que el Señor como expresión de que decidí que Dios me transforme. Muy interesante. Claro, exactamente, pero al mismo tiempo es un símbolo de una relación pactual, por así decirlo. Los judíos, ellos tenían un simbolismo que era la circuncisión. Ahora el cristiano no debe circuncidarse. En realidad Pablo dice que circuncidarse el corazón, dice él. Interesante eso, ¿no? Y ahí nosotros, al bautizarnos, tenemos un pacto con Dios. El mismo pacto que tenía el pueblo judío en la antigüedad cuando tenían que circuncidar a sus hijos al 8º día. Pero también representa un símbolo de consagración. En ese sentido, ¿qué significa eso? Que yo dedico mi vida a Cristo. Dejo que el Espíritu Santo me guíe. En otras palabras, yo soy hijo de Dios. Dependo de Él. Soy dedicado, consagrado a Él. Y eso debemos entenderlo, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos. Porque, a ver, Nico, yo me bauticé cuando tenía 14 años, más o menos. No sé en qué edad te bautizaste, Nico. 15, 14. Es la misma edad, prácticamente. Ahora, seamos sinceros. ¿Sentiste algo, Nico, cuando te bautizaste? Nada. Hay personas que dicen, sí, siento que soy una persona nueva, y hay muchas personas que dicen, no, me mojé y nada más. Y después, cuando, en el caso mío, y creo que en el caso tuyo también, uno toma conciencia de lo que hicimos. Porque en realidad, a ver, nos sumergimos, salimos y sigo siendo la misma persona, que seguimos luchando con lo mismo, pero ahora cambia desde el punto de vista espiritual, porque ahora yo soy hijo de Dios. Ahora, es muy interesante, la persona que puede experimentar en el momento del bautismo eso, que ahora es una persona nueva, creo que tiene una doble bendición, ¿no? Porque está entendiendo lo que significa el bautismo, que está dedicado a Dios, que pertenece a la familia celestial, pero al mismo tiempo, la persona que se bautiza entra al seno de la iglesia, es miembro de la iglesia. Y como miembro tiene los derechos de un miembro, ¿sí? Pero ahora viene un punto importante, requisitos para el bautismo.
El primer punto, fe. ¿Es importante la fe? Por supuesto que es importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Noten ahí, el creer implica fe, confianza. Pero quiero detener un momentito en esto. Uno de los requisitos es fe. Ahora, pregunta, ¿no? ¿Yo tengo fe que Dios me puede transformar completamente? Eso es una respuesta que cada uno de nosotros podemos buscar, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, al borracho puede cambiar, al drogadicto puede cambiar, al asesino, al adúltero puede cambiar, ¿y mi carácter? Va a ser una lucha, porque, a ver, creo que con Nico hemos experimentado la batalla de Satanás con respecto a las personas que están decidiendo por Cristo y se tienen que bautizar, y esa última semana se ve que el enemigo apunta todos los cañones, para que el catecúmeno no se bautice. Ahora, después se bautiza y va a quedar todo libre el camino de rosas. No, va a seguir siendo difícil, pero no hay que olvidarse, estamos entregados a Cristo. Entonces Cristo me va a ayudar. Sí, Nico. No, pensaba justamente en esto de la fe, cuando dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y después continúa el versículo y dice, y el que no creyere no será salvo, será condenado, dice. No dice, el que no fuere bautizado será condenado, dice, el que no creyere. Entonces yo puedo bautizarme sin creer. ¿Y qué es creer? Es entender el plan de Dios para nuestras vidas y aceptar que Dios lo ejecute y que mi vida entera, desde ahora en más, sea un desarrollo de la transformación que Dios me va realizando. No es fácil, como justamente lo conversábamos, pero es una decisión a futuro. Es como decir, Señor, mira, yo hoy quiero ser transformado. En realidad, antes ya empezamos a ser transformados, pero hoy quiero contarle también a los demás y quiero expresar ese amor y decirle al mundo entero que yo quiero y decido públicamente que vos me transformes. Y así desde ahí en más avanzar. Pero si yo no conozco el plan de Dios para mi vida, no lo puedo aceptar. Sí. Entonces, la fe no puede funcionar sin nada. La fe tiene que funcionar basado en que la persona conoce el plan de Dios para su vida. Ahora, volviendo al ladrón en la cruz, él no se bautizó, pero creyó. Exactamente. Confió en Cristo, tuvo fe, en otras palabras, y va a estar en el cielo. Entonces vemos que el punto importante no es el bautismo. Sí, es importante porque es un testimonio público, como dijiste vos recién, que yo públicamente, no solamente acá en el mundo, sino en el universo, estoy diciendo de que he aceptado a Cristo como Salvador y ahora voy a ser parte de la familia celestial. Entonces en el cielo se está firmando la autorización, por así decirlo, para que yo pueda entrar, pero esa autorización es con la sangre de Cristo, porque sin su muerte no podemos entrar. Ahora, vamos al punto del arrepentimiento que estábamos justamente mencionando. Arrepentimiento significa básicamente un cambio de pensamiento. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Entonces, lo que está diciendo básicamente es cambien su forma de pensar. Pero más adelante, en el capítulo 3, dice arrepentíos y convertíos. Ahora introduce la conversión, y la conversión, como dijimos, es volver. Por eso están viendo la imagen ahí, esta chica que está cambiando el chip de la cabeza, el cambio de pensar, y justamente el símbolo de volver, para todos los que manejan, ¿no? Saben perfectamente que podemos doblar. Entonces, acá vemos que nosotros debemos, vuelvo a insistir, cambiar nuestra forma de pensar y volver a Dios. Ahora, pregunta, Nico, ¿es fácil cambiar la forma de pensar? Y la verdad que yo creo que no. Yo creo que no. Es un trabajo. Pero solamente ¿quién lo puede hacer eso? Dios. El Espíritu Santo, obviamente. O sea, si Él... Interesante, ¿no? Porque la Biblia también dice que
la fe es un don de Dios. O sea, ni siquiera la fe es algo nuestro. O sea, solamente yo lo que tengo que hacer es escuchar y aceptar el llamado de Él. Cristo muchas veces dice, bueno, y he visto personas que por mucho tiempo estuvieron decidiendo si se bautizaban y estaban en la lucha, no, pastor, no sé, todavía me falta cambiar mucho, y el Señor les está llamando. El problema es que si dilatamos mucho tiempo, ¿eso qué puede pasar? Me acostumbro y yo ya no escucho el llamado de Dios. Además hay un concepto ahí súper interesante, Dani, que vos justamente hablaste. A veces entendemos el bautismo como la marca de la salvación. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que cambiar todo lo anterior para llegar a este punto. Y no es así. Cuando yo decido y acepto el amor de Jesús, el perdón de Dios, me coloco en una posición donde Dios es mi creador, mi sustentador, mi Dios todopoderoso, acepto el perdón de Jesús, ahí se efectúa la salvación. Entonces, el proceso de cambio empezó ahí. No empezó en el bautismo, empezó cuando yo decido por Jesús. Entonces, cuando comienza ese camino, llegamos a un punto en donde el Señor también nos dice, bueno, ok, vos ya estás salvado. Ahora te invito a que sigas el camino de Jesús. Por lo tanto, en este punto, yo te invito también a que vos seas bautizado. Pero si nosotros entendemos en la salvación desde el punto del bautismo, entonces vamos a decir, ok, entonces para salvarme, yo tengo que hacer todos estos cambios. Claro. Así. No. Claro. Importante ¿cuándo comienza la guerra? Cuando yo acepto a Cristo. Por eso Satanás se enfurece y hace todo lo posible para que yo no pueda llegar al momento cúlmine que vendría a ser cuando yo me bautizo, cuando ya hago público delante de todo el universo de que yo he aceptado a Cristo. Ahora, esa batalla va a seguir porque Satanás, ¿qué va a hacer? Está bien, te bautizaste, pero voy a hacer todo lo posible para que reniegues de la religión y reniegues de Cristo. Nico, habrás escuchado muchas veces que la gente dice, pero antes de bautizarme estaba mejor, ahora me pasan todas. Claro. Entonces, ¿por qué eso? Porque Satanás sigue obrando. Hay que entender justamente el tema que habíamos tocado del gran conflicto. Hay que verlo desde esa óptica, ¿no? Una guerra entre Cristo y Satanás y nosotros estamos ahí, porque justamente la lucha es con nosotros. O sea, ¿cuál es lo que no quiere Satanás? Que el ser humano vuelva a Cristo, que haga un cambio. Por eso, insisto, la lucha comienza, como dijiste vos, en el momento que la persona cree, acepta a Jesús como su Salvador. Exactamente. Vamos a avanzar. Los frutos del arrepentimiento, importante eso, Nico. Se tiene que expresar un cambio y muchas veces no pasa eso. Muchas veces no pasa eso. Y ahí podemos charlar, Nico, también. Nosotros a veces, ¿qué hacemos? Bueno, completamos la fe de Jesús, que está bien, y con eso pensamos que ya está apto para bautizarse. Y sabemos, Nico, y hablamos muchas veces, que no es así. Como que tenemos esta lista, bueno, vamos completando, cuando llegó al final, listo, ya está para bautizar. No, porque capaz que la persona no capta, no hubo una conversión genuina porque no entendió simplemente. Y a veces, y no estoy diciendo que no hay que bautizar, lejos de eso, solamente estamos tratando de analizar todo lo que es el bautismo y lo que conlleva, y muchas veces nosotros, como dicen muchos, bautizamos, mojamos, mejor dicho, a los hermanos. Y a veces pasa que la persona con el tiempo se va de la iglesia, que eso lo vemos continuamente, pero muchas veces las personas con el tiempo entienden lo que hicieron. Y otras personas pueden estar años y años. En el caso nuestro, creo, Nico, que nos pasó lo mismo. Nosotros ese día no sentimos ningún cambio. ¿Cuándo fue el clic? Y cuando, bueno, ya estuvimos un poquito más grandes. Algunos chicos sí lo hacen el cambio y uno ve, es un cristiano cabal. Y estoy acordándome de una persona que no voy a mencionar, que justamente le había dicho que necesitamos gente como él para que vaya a estudiar para pastor, porque es un cristiano cabal, íntegro, y es un joven. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo obra, pero a veces
A ver, hay que entender que Dios no fuerza a nadie, ¿no? Nosotros decidimos. Y volviendo al punto, los frutos del arrepentimiento, debemos expresar ese cambio. No va a ser fácil, pero debemos dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. También se presenta el tema del examen de los candidatos, que eso sería bueno, hacerle una mini evaluación, a ver si entendieron. Sé que a los hermanos medio que no les cuesta eso, porque no están acostumbrados, pero sería lindo más que nada para que, bueno, ellos puedan entender lo poquito que podemos desarrollar con la fe de Jesús, ¿no? Que obviamente después sigue el proceso de seguir aprendiendo. Bueno, una pregunta interesante. ¿Deberían ser bautizados los niños y los recién nacidos? No, ¿Qué definitivamente. decís, Nico? No. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, y me gustaría hacer un paréntesis dentro de este tema, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a niños? Y creo que Nico acá puede explicarme un poquito más, porque él, me acuerdo cuando estuvimos estudiando, desarrolló o leyó algo, no sé si quieres comentar, Nico. La Iglesia Católica cree en el pecado primigenio y que lo llevamos El todos. pecado original. Claro, el pecado original, y que lo llevamos todos en nuestro ser. Por lo tanto, identifica que así como nacemos de alguna manera como niños con ese pecado, lo tenemos que solucionar a través del bautismo. Entonces, Claro. nosotros entendemos que el pecado, nosotros tenemos una naturaleza que tiende al pecado, Sí. pero el pecado es justamente una decisión. A veces, en otros casos son pecados que no decidimos, pero es una acción de pecado. Entonces, nosotros sabemos así como el pecado también es una decisión, la salvación, el bautismo también es una decisión. Por lo tanto, un bautismo de alguien que no tiene conciencia de eso, que nunca tomó su elección, no tendría sentido, no tiene sentido. Interesante, ¿no? Porque en la Biblia no se menciona el bautismo de infantes, pero sí menciona de personas que se convirtieron, o sea, que razonaron. Un bebé no puede razonar. Entonces, ahí vemos claramente que no se puede hacer esto. Bueno, algunos puntos que podemos destacar con respecto al bautismo de menores, ¿no? Si tienen edad suficiente para comprender el significado del bautismo. Interesante que Jesús, ¿a qué edad fue al templo? 8 años. 12 años. 12 años. A esa edad, los niños iban, o mejor dicho, participaban, es decir, lo hacían miembros de la religión judía, por así decirlo. Y yo me acuerdo cuando era chico, había un pastor, ya él ha fallecido hace muchos años, y él me acuerdo que le decía a mis padres que los niños deben bautizarse justamente a la edad de 12 años, a la edad que Cristo fue al templo. Pero también una vez escuché algo interesante que hablaba una educadora. Y ella decía, bueno, nosotros cuando fuimos al colegio, cuando los niños van al colegio ahora, ¿a qué edad comienza el colegio? Está el jardín y después ¿qué viene? La primaria. ¿Y a qué edad arrancan? A los 6 años. Y a los 6 años comienzan a comprender algunas cosas. Pero, y esto lo escuché la educadora, a los 12 años entiende perfectamente lo bueno y lo malo. Muy interesante. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús, ¿a qué edad fue al templo? A los 12 años. Cuando ya el niño entiende lo que está haciendo. Por eso es algo interesante. Algunos pueden decir, no, pero bueno, algunos niños son más maduros o se desarrollan más rápido, son más maduros antes de tiempo. Puede ser, no digo que no. Hay niños de 11 años, 10 años que son más maduros que algunos que tienen 13, 14 años. Pero creo que la Biblia, si queremos decir a qué edad se pueden bautizar los menores, nos da el parámetro, 12 años más o menos. Y si ustedes observan, generalmente están dando vuelta por ahí la edad de los niños, ¿no? Y para ir terminando, tenemos el tema de los frutos, ¿no? El primer punto, el
fruto preeminente que produce el bautismo es una vida en Cristo. Cristo mora en mí, yo soy parte de Él, y debo dejar que Él transforme mi vida. El segundo fruto es que yo trabajo en beneficio de la iglesia, soy parte del pueblo de Dios. Ahora, no hay que malinterpretarse de que, bueno, yo me bauticé y ahora la iglesia me va a manejar como un títere. No estamos hablando de eso, porque hay algunas religiones que hacen eso. No, yo trabajo para Cristo. Hay que entender de esa óptica. Y por amor a Cristo voy a trabajar para la iglesia, que la iglesia somos nosotros, no es un edificio. Y creo que en este contexto de cuarentena, pandemia, entendimos muy bien que la iglesia no es un edificio, sino son los hermanos que se reúnen incluso virtualmente. Eso lo estamos haciendo. Y el último fruto es una vida que se vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Jesús lo dijo. Dios dijo, le pidió al Padre que no lo quites del mundo, pero que el mundo no entre en ellos, porque si no, no podían hacer la obra que debían hacer acá en la tierra. Y finalizamos con este punto que todos los que fuimos bautizados somos parte de la familia celestial. Y dice acá, de la ciudadanía del cielo. Y me ponía a pensar el otro día, ¿no? ¿Pensamos en el cielo? Estaba justamente viendo la última creencia, nuestra creencia, y analizaba justamente cada punto, porque en ese lugar donde no va a haber muerte, dolor, llanto, sufrimiento, que nosotros vamos a poder desarrollar nuestros talentos al máximo y aprender nuevas cosas. Pero para poder estar ahí, nosotros fuimos llamados a salir del mundo para... Nota algo interesante, volviendo al concepto, ¿no? Nosotros somos llamados a salir del mundo porque somos de la patria celestial, somos ciudadanos de la patria celestial. Por lo tanto, Cristo nos llama a pensar en el cielo, ¿no? Y que cada vez que nosotros o cada persona tome la decisión de bautizarse, pueda tomar conciencia, ¿no? De que estoy expresando públicamente de que acepté a Jesús como Salvador, pero al mismo tiempo me estoy haciendo ciudadano de la patria celestial, que ya no soy de este mundo. Un embajador. Un embajador. Interesante, ¿no? Porque tenemos las embajadas acá en Argentina, la embajada de Chile, Uruguay, Australia, Estados Unidos, y ese territorio, que es una casa, no es parte de la República Argentina. No. Es parte del país de donde pertenece la embajada. Y ningún ciudadano argentino puede entrar en ese territorio. Y dice, pero es una casa. Sí, pero le pertenece al país de donde es la embajada. Y creo que nos pasa a nosotros lo mismo acá, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y justamente el Señor nos llama si alguna persona no ha tomado la decisión de bautizarse, a que seamos parte de la patria celestial, que seamos embajadores de Cristo acá en la tierra. Y eso comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y cuando nos bautizamos, como consecuencia de haber aceptado a Él. Amén. Amén. Bueno, la verdad que un tema apasionante. Creo que pudimos sistematizar un poquito el tema y aprender y tener bien clarito por qué es la motivación para bautizarnos, qué significa de alguna manera, qué previsualiza, y obviamente nos coloca con una visión en el futuro, que es la visión que cuando Cristo venga, nosotros podamos ser ciudadanos de esa patria celestial. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias Dani por el tema de hoy,
La verdad que estuvo buenísimo, así que te invito a vos que puedas acompañarnos en un próximo capítulo estudiando una nueva doctrina. Que el Señor te bendiga y ojalá podamos vernos en algún momento también en la patria celestial como ciudadanos del cielo. Nos vemos.